Saludos a todos y a todas, bienvenidos a De Cocineo. Vamos a hacer una recetita de arroz más de 3 delicias, o sea, la receta tradicional pero con un poquito más de ingredientes al estilo cocineo. Y mirad el platito, con unos gambones, maravilloso. Así que vamos con la receta. En un perol vamos a poner aceite virgen extra y vamos a añadir unos ajitos picados, 3 ajos bien troceados, bien picaditos. Tenemos el fuego medio alto para que se vayan dorando bien los ingredientes. A continuación añadimos una cebolla mediana en brunoise también, movemos. Vamos sofriendo bien los ingredientes. Después añadiremos la zanahoria, una zanahoria mediana en brunoise. Movemos, vamos a añadir un poquito de sal para que sube la cebolla y nos ayude a pochar los ingredientes. Y nada, tapaderita, y cuando la zanahoria esté blanda, pues añadiremos los demás ingredientes, que en este caso es la col. Mirad, un platito mediano, bien colmado de col picadita, que le da un buen sabor a la receta. Y venga, echamos un poquito más de aceite, que nos habíamos quedado un poco cortos. Ya sabéis, ya cada cual que vaya jugando con el aceite y con las cantidades. Venga, movemos, subimos el fuego, refreímos bien y subimos el fuego porque vamos a dorar bien el jamón york, los taquitos de jamón york. Venga, mezclamos bien los sabores. La olla ya se está impregnando de el sabor de todos los sabores de los ingredientes. Y vamos ahora a limpiar los gambones. Vamos a limpiar uno para ver cómo le quitamos las impurezas. El intestino ese que tiene arriba, cortamos la parte de arriba del gambón por la mitad, abrimos y ahí tienen el intestino. Donde está ahí, tienen ahí la suciedad, pues nada, limpiamos. Y nada, pues hacemos la misma operación con todos. Y nada, cortamos bien en trocitos y para la olla, venga. Esto va a dar un sabor buenísimo. Movemos bien, cocinamos. Vamos a echar un poquito de sal que no le pusimos a los gambones. Y venga. Qué buena pinta. Vamos a añadir ahora la tortilla a la francesa de 2 huevos, que la hemos cortado también a taquitos. Y vamos a refreír los sabores. Esta receta consiste en eso, en refreír muy bien todos los sabores, que impregnen el sabor en la olla. Ahora añadimos el arroz, que hemos hervido 2 vasos de arroz de 33 centilitros. Vamos a añadir un poquito más de sal y ahora a mover y a refreír, que se vayan mezclando todos los sabores. Y ya tenemos nuestra receta casi lista. Vamos a poner un poquito de pimienta recién molida y unos guisantitos. Yo no tenía más, si no lo hubiera puesto más, pero bueno, le dan color y le dan también sabor. Si tenéis más y os gustan, echad más cantidad. Venga, a mover. Pero esto tiene una pinta espectacular. Y aquí tenemos nuestra receta, nuestro arrocito. Ahora vamos a emplatar y a darle otro toquecito también. En una sartén vamos a coger y vamos a poner un poquito de aceite. Y ahora vamos a poner unos gambones. Venga, los vamos a cocinar vuelta y vuelta, que estén jugositos. Un poquito de sal. Y nada, con el fuego fuerte, le damos la vuelta. Ya al gusto, que queden jugositos o ya al gusto de cada cual. Venga, sacamos. Y vamos a coronar nuestro platito de arroz más de 3 delicias estilo de cocineo. Ya lo tenemos aquí montado. Y ahora, venga, a poner estos gambones. ¡Oh! Esta recetita tiene buena pinta. Si os gusta, pues mira, si me apoyáis con un like, os lo agradecería. Venga, vamos a poner un poquito de sal, maldon en escama, ahí arriba, y toquecito de aceite de oliva. Y no me digáis que no os comeríais un platito de estos, ¿no? 1 y 2 y 3, ¿no? ¡Oh! Aquí tenéis la receta, el arroz más de 3 delicias estilo de cocineo. Que no os cuenten la receta y hacedla.
Esto tiene bastante buena pinta. Ya sabéis, una receta sencilla y fácil de hacer. Hay que mezclar bien los ingredientes, que torren bien con el aceitito y darle un puntito bueno de sal. Aquí tenéis la recetita. Y ahora os voy a decir los ingredientes. Mira, unos 150-200 gramos de jamón york en taquito o de fiambre. Unos gambones de 9 a 12 piezas. Como veáis, la cebolla, una cebolla mediana en brunoise. Guisantes, la cantidad que queráis. Aquí el platito de col. Tenemos también la zanahoria, una zanahoria mediana o grande a brunoise también. 3 dientes de ajo bien picados y aquí tenemos el arroz previamente cocido. 2 vasos de 33 centilitros. La tortillita que la hemos troceado para añadirla en la receta, el aceite, la sal y la pimientita. Y estos son los ingredientes. Y hemos terminado. Si os gusta la receta, si os ha gustado, os podéis suscribir. Y me hacéis un favor y me ayudáis pues a seguir subiendo vídeos aquí en De Cocineo, vuestro canal de cocina. De Cocineo en la house. Vienen nuevas recetas. Que no os la cuenten, hacedla. En De Cocineo. Buen provecho y hasta la próxima. Tu canal de cocina, De Cocineo. Vienen más recetas. Hasta la vista. Nos vemos en De Cocineo.